Día movidito, ¿eh? Tenemos temas que yo creo que son titulares de todos los programas de mañana. Upa. Algunos de la tarde, puede ser. Me parece que resolví lo del Roña Castro. Ah, eso es una buena noticia. muy bien. Pero Re no buena está noticia. dentro de la rutina. Ah, Ok. Está muy bien Razón igual. por la cual no sé si... Genio. Tengo las imágenes del tipo que está detenido queriendo robar Aptra. No, dos es otra temas, cosa Pero no eso. está en la rutina. No sé si lo vamos a hacer hoy. Pero lo tenemos imágenes. Muy bien. Bueno, Hoy nos vamos por la grave denuncia contra el papá de Tiago Medina, el ex Gran Hermano, ¿se acuerdan? Sí. Violencia, acusaciones y el fin de semana de terror. Pero antes que ¿Qué? Débora D'Amato me viene a arruinar la tarde. Adelante, Débora. no te vengo a arruinar la tarde, vengo a dar información y tiene que ver con Ricardo Biasotti, quien es el progenitor de Ana del Boca, expareja de Andrea del Boca. Ustedes saben que él había anunciado su insolvencia, él hablaba inclusive de pobreza, dando números realmente muy... Ex novio de Amalia Granata. También, sí, mi amigo, muy amigo de Amalia. Amalia lo defiende en la causa de denuncia de abuso. Muy de... amigo de Manuela Bravo y de Lucía Galán también. Claro. Sí, creo que fue expareja también de Lucía. de Lucía. No me Pero metas- más no me metas en quilombo. ¿Tiene amiga con las que no tenga vínculos amorosos? Pará No, porque, pero quedó con buen vínculo, menos con... pará con- porque cuando agarra la mandolina Débora, ¿viste? Siga, estamos con continúe, Débora, compañera. Sí, estoy grande ya, Luis, para estas cosas. Pero la realidad es que hay malas noticias para Ricardo Biasotti porque la justicia tiene una nueva denuncia en su contra. Y la que denuncia es nada más y nada menos que Susana Jiménez. No, éramos pocos y vino Susana. Ustedes saben que venimos contando, y de hecho lo hemos visto a lo largo del tiempo, cuando Susana le invita a Andrea del Boca, Sí. allí Andrea cuenta su situación de denuncia de abuso de su hija, cuestión que Susana escuchó a Andrea, ¿se acuerdan de una Andrea del Boca con el pelo corto? Sí. Ahí estamos viendo No la solo imagen. escuchó, Débora, Biasotti lo que interpretó, no estoy diciendo por mí, es que había tomado posición en 3 intervenciones, ¿no? Es la idea. Que había opinado. Lo que estaba tratando de decir es que básicamente, a raíz de esa nota en particular, Ricardo las denuncia tanto a Susana como a Andrea. En el medio pasaron cosas, esta semana de hecho... Sí, de todo pasó en el medio. Justamente a Andrea del Boca, de la mano de Juan Pablo Fioribero, logró la absolución con respecto a una de las causas de las más importantes que tiene en su vida, que tenía que Se ver le presentó con... Moria. Sí. ¿Pero por qué? Porque Andrea la llamó a Moria, no muy convencida, pero finalmente respiró profundo y la llamó. Lo que pasa es que la realidad es que Juan Pablo Fioribero, donde pone el ojo, pone la bala. Es muy contundente y en este caso sí es cierto que la causa que ustedes conocen de la novela Mamá Corazón fue básicamente absuelta. Parte de su ingreso a Gran Hermano es un poco contar su verdad en base a uno de los casos. Bueno, en este caso en particular, y ahora lo vamos a desarrollar, porque lo que tengo aquí en mis manos es la denuncia en la que Telefe y Susana Jiménez denuncian a Ricardo Biasotti por estafa procesal y falsificación de documentos. Es un montón. Sí, señora, porque ¿qué sucedió en el medio? Hace poquito fueron noticias en los medios de comunicación que Cosquín debe abonarle después de 20 años a Ricardo Biasotti $7 millones. ¿Cuál es el vínculo de Biasotti con Cosquín? La financiera que presentó reiteradas oportunidades. Era prestamista. Era Él prestamista. Y en reiteradas oportunidades y el papá. presentó quiebra, bueno, algunas cuestiones típicas de estos No era pobre, Negocio. pobre, intervención. pobre. No era estaba pobre, insolvente. pobre. Él hablaba de un ingreso de 260.000 pesos y de... íntimo amigo de Paolo Betoldi. Sí, ¿Sabes quién es? sí, pero más allá de las amistades de Pero Paolo... para los que no sabemos quién es Paolo Betoldi. Débora, ¿quién es? Paolo Betoldi es... Decí, Luis, dale. ¿Tenés ganas de contarlo? Contalo, sí. No. Te digo para que vayamos viendo, hilvanando las conexiones. Sí. Pablo Betoldi es el papá, fue la pareja durante un buen tiempo de Sulamita Menem, El padre de uno de sus hijos. del hijo mayor. Del mayor. Que es, la verdad, muy buen mozo. Es el que venimos viendo que la acompaña a todos lados. El Tano. El Tano. Ese chico es
hijo de Paolo, que de manera estructural, corporal, es muy parecido a Felipe Velo, si no lo ve de lejos porque es muy grande. Pero más allá de los vínculos de poder y de un montón de cuestiones, en esta caso oportunidad, a raíz de la denuncia que él inicia a Susana y a Andrea, bueno, fueron sucediendo cosas en el medio y cuando surge en los medios de comunicación que Cosquín le paga 7 millones de dólares, dicen, bueno, acá no hay insolvencia, no hay pobreza. Cuando hablamos, perdón, de Cosquín, hablamos del Festival de Folclore. Claro, bueno, está bien. Sí, del Festival de Cosquín. Porque sí, el Festival de Cosquín. Pero esos son los valores, los que dijo Débora, Un los montón de valores plata. que se Es maneja muchísimo un dinero, festival de esta índole. ¿Qué porcentaje se van O llevando? sea, el festival los contrataba y les pagaba ese dinero. En este caso, él con su financiera tuvo idas y vueltas con el festival. No quiero entrar en detalle en eso en particular, pero sí es cierto que la justicia falla a favor, después de 20 años, a favor de Ricardo Biasotti, y es noticia que 7 millones de dólares pasan a la cuenta de Ricardo Biasotti. Previo a esto yo les contaba que él hablaba de pobreza, de insolvencia y un montón de cuestiones que lo que quiere demostrar la parte que por lo general denuncia a Biasotti, que no hay tal insolvencia y que no hay tal pobreza. La realidad es que Susana, a raíz de la denuncia inicial que hace Biasotti, lo contrademanda porque dice, bueno, pero él hablaba de insolvencia, hablaba de que no tenía dinero y sin embargo, en este momento, por lo menos de mínima, hay 7 palos verdes. Sí. ¿Puedo contar algo? Por En el obvio. medio a ver, esto para perfilar al personaje. Ricardo Biasotti en determinado momento se siente hostigado por la investigación que yo estaba llevando del caso con respecto a la paternidad de Ana Chiara, de qué manera se fue, digamos, defendiendo a Andrea del Boca, que en su momento llegó hasta seducir a Bernardo Neusta justamente para que la asesorara para enfrentar a un tipo grosso y un tipo con poder. Poderoso. Biasotti en algún momento me cita en un bar que quedaba en la esquina de Olleros y Libertador. Él vino con su pareja en ese momento y de una u otra manera lo que dijo era que yo estaba ensobrado con Andrea del Boca. Vos tuviste un montón de episodios con Biasotti. Él después me denuncia y me hace un juicio y también a mi coequiper en la dirección de Paparazzi, Gonzalo Abascar, nos denuncia por amenazarlo. Como no se podía probar si yo lo amenazaba o no, yo sin saberlo tuve pinchado el teléfono 4 meses por la CIDE. Claro. 4 meses donde escucharon todas mis comunicaciones y si había llamadas hacia él o si él había recibido, y quedó constatado debido, y lo tengo en un sello, en un documento sellado por el juzgado, absolviéndome y diciendo que me habían pinchado el teléfono 4 meses por la Ilegalmente. Ilegalmente. Hagan una porque coma. denunciaba y decía que yo lo amenazaba. Sí, y yo sí, sí, nunca- ilegalmente. Es legal, nunca lo había es hecho. legal. Hagan La una coma justicia porque hizo por ahí la investigación. Ustedes la historia la entienden así, pero ya se tiraron tantos nombres que es difícil. Que Cosquín, que juicio a vos, que juicio contra Susana Jiménez, que llamó a Neusta para que lo hace. ¿Quién es este hombre? ¿A qué se dedica? ¿Por qué es Prestar tan plata. poderoso? O sea, es un Prestamista. prestamista. Te presta plata, te la presta a un coeficiente súper elevado. Usurero. Sí. Pero dijiste, Perdón, ¿no? Luis, Y- te pregunto a Pero vos no y a es malo. Débora. Y tiene algunas cosas. Yo me comprometí Sí. de palabra con él a no profundizar nunca más aquella época, cosa que no voy a hacer. Bueno, Correcto. igual esto es otra cosa, estamos Por eso, hablando y en de... medio de todo ese Para que rubro- tenga el personaje Claro. que invocó Débora. No, Y y en medio quiero de todo ese aclarar algo rubro, nada más. sí. Una sola cosa antes que preguntes, porque si no nos vamos a perder. Hablaba de estafa procesal y de falsificación de documentos. ¿Cuál es la falsificación de documentos? Eso es grave, sí. Tiene que ver con el demuestre, dice, yo percibo, pero es que quiero verlo exactamente. Percibo 260.000 pesos. Sí. ¿Concepto de? En concepto era lo que percibía mensualmente. Ingresos. Por sus ingresos. Bueno, esa documentación en la que demostró que recibía mensualmente 260.000 pesos en el año 2022, de septiembre de 2022, que la abonaba Extreme Energy. Bueno, lo que sucedió es que era documentación que no era legal. Entonces, la denuncia que hace Susana Jiménez y Telefe, por supuesto, porque esto sucedió en el programa de Susana, Pero ¿no? esto es una revancha que está tomando Susana ahora. No, la denunció, ¿Quieren- entonces lo denunció. Por eso, La él contradenuncia. la denuncia a Susana por darle lugar a Andrea para que hable. Sí. ¿Está bien?
eso se cae y entonces Susana y Telefe dicen ahora, bueno, ¿viste que nos Ahora denunciaste? voy por vos. Y si es una Ahora que él, respuesta, al declararse insolvente y pobre, en ese momento no podían Por eso, no vamos podían a recordar el contrademandarlo. momento. Débora, presenta el momento porque vos sos la capitana de este Sí, una tema. capitana bárbara. La realidad es que en su momento, ustedes recuerdan cuando Ana del Boca, la hija de Andrea del Boca y de Ricardo Biasotti, Ana Chiara. Ana Chiara para antes. Ana pidió expresamente, Ana del y por la Boca. justicia no se llama más Ana Chiara, se llama Ana. Yo la llamo Ana porque ella legalmente demostró que se llama de esa manera. La realidad es que va Andrea del Boca al programa de Susana Jiménez a Telefe Se termina el programa. a escuchar su Anunciá historia. el video, porque si no, nos vamos. Vamos a la nota. Te pido, por favor. Mi hija, pobre, la pasó mal y cumplió 18 años y empezó como a hablar de un... Escúchame, si tu padre se porta como lo que he leído, yo no puedo creer. ¿Te contaba algo ella con el... Ella me las contaba las cosas. Ah, ¿te contaba? Sí, sí, me las Me imagino cuando te contaba eso, cómo no ibas con un fal y bueno, no quiero decir porque después dicen que soy violenta. Claro. Pero, pero de verdad. Justamente. Yo te digo, si viene mi hija de 9 años y me dice que el padre la manoseó, no sé si me tienen que atar las manos con una esposa. a ver, yo- La verdad que es inconcebible. ¿Vos nunca notaste cuando saliste con él que era medio así desviado, loco? No, porque yo estuve nada más que 2 meses. con Ah, él. 2 meses. O sea, no llegué a conocerlo. Yo tengo acá en el informe unas cosas espantosas. Yo no sé si eso estará en la causa, pero a mí, la verdad, me repugnó. No creo- quiero que el tipo me haga un juicio a mí ahora, pero a mí me repugnó. Si te Escucha. hace un juicio, yo te defiendo. Bueno, Bueno, más justo, o menos. dicho y hecho. Ahora, lo que Hubo que dijo, lo del defenderla. FAL, yo lo mato, me da asco, desviado. Todo eso fue finalmente lo que ella pedía. Ojalá que a mí no me haga juicio. Él le hace un juicio a raíz de esa nota, y más que por la nota, sino por lo que ella dijo. ¿Y en quién la defiende nota. a Susana? No. Fioribelo Hay no. otro se abogado. propuso, se propuso. Pregunta por lo que dijo Carmela. ¿Podemos leer entre líneas? ¿Es casualidad que Andrea del Boca entre a Gran Hermano en este momento y que en este momento haya esta contrademanda? ¿O es un bloque? Es una sumatoria. Igual, déjame decir algo. Lo de los 7 millones, no lo vieron venir, ¿eh? Claro. Fue la justicia determinó después de 20 años. Podría haberlo determinado hacia 15 Ok, o hacia 10. ok. La Pero- justicia después de 20 años determina esto, no hay insolvencia tal. Él presentaba la posibilidad de 260.000 pesos mensuales. Dijo, no, con Sí, pero documentación ojo, falsa. perdón, lo en denuncio. ese Ojo, te voy a momento decir no una tenía los cosa. 7 palos. Esto puede ser una maniobra. No, pero eso es Alguno del canal que dijo, este muchacho se olvidó que había dicho que él tenía insolvencia y ese año cobró 7 palos gringos. Entonces Y alguien esto, datió, perdón, y esperaron esto- al momento y lo hacen. ¿Puede ser tiene que cobrar ahora? Sí. Pero ¿puede ser tan retroactiva una demanda? ¿Así? ¿La Sí. justicia lenta? Sí. Sí. Bienvenido a la pero no Argentina. es que acá la justicia resuelve... 20 años después. 20 años después. Bueno, Poder de... Por lo que dijiste hace 20 años atrás. No, es una Ay, pero es son una dos cosas ensalada de distintas. todo. No, son dos Esta cosas es una distintas. contrademanda, no es la demanda pura. Por eso, la pregunta es, a Susana, Susana finalmente no la condenan por estos dichos. ¿En qué momento ella presenta ahora esta demanda? Es nueva. Esta demanda ¿Cuándo es cobró nueva. los 7 llegó millones? Hoy. La resolución fue ahora, no te digo O sea, ayer, ellos pero también, Susana también esperó 10 años que él tuviera plata para... él se declaraba insolvente, no había de dónde ¿Pero no agarrarse. era insolvente en ese momento, entonces? Él presentaba documentación de insolvencia y pobreza, no podían sacarle nada. El tema- Hoy pasa, después de 20 años, recibe este dinero y dice, bueno, pará, no es más insolvente, tiene 7 palos, podemos ahora. Bueno, pero quizás como dice Carmela, en quizás ese momento sí. momento sí era insolvente, pero lo que tiene de grave es la presentación de documentación falsa donde dice que él percibía ingresos por 260.000 pesos y al parecer esa documentación sería falsa. Está bien, pero ¿no? lo que yo no entiendo es, yo me puedo declarar insolvente, no insolvente. Si no, No, tenían una causa en entiendo. contra de él en ese momento, él se declara insolvente porque claramente le hicieron una contrademanda. A raíz de la nota que sale cuando Cosquín anuncia, cuando los medios anuncian que Cosquín le tenía que pagar después de 20 años los 7 millones, surge. No, pero No pará. entiendo cómo linkea una ¿sabés cosa con qué, la otra? Carmen? Cuando alguien inicia un juicio, como en el caso de Biasotti, también tenés que cubrir parte de las costas. Sí. Tal La vez tasa ahí judicial. pidió el beneficio de la insolvencia. Claro, de que era ahí una lo persona. pidió, Y sí, entonces claro. ahora a quien está fue a la justicia, no a Andrea del Exacto. Boca ni a Pero no Susana lo Jiménez. están juiciando en la justicia, lo están juiciando Telefe y Susana Jiménez. Claro. Claro. Bueno. Sí. Muy bien. Claro. Nos vamos Un a Gran Hermano. quilombo. Algo que me saca un poco A ver, de a ver. presión. Sí.
Me saca un poco de presión ¿Por qué? de la mochila. Solo te falta entrar a la casa. Porque no vos. saben toda la historia. ¡Apa! No saben toda la historia. ¿Nos vamos a Contame, Gran tú. Hermano? Sí, Dale, Nos por vamos favor. a ver, corregime, Vanessa. Nos vamos con el tema del padre de Thiago Medina. Sí. No, de Gabriel Lucero. Ah, de Gabriel Lucero. Primero por ahí. Gabriel Lucero es el primer eliminado de Gran Hermano. Y una duda que se generó por 2 tapes. Divina Gloria sorprende a Santiago del Moro al aire diciéndole, yo me enteré en la casa, en unos minutos de un diálogo íntimo, que Gabriel Lucero también había perdido a su papá antes de entrar a la casa como Dani la coach. Y entonces Santiago del Moro se sorprende, pero después en un diálogo íntimo, en un mano a mano en el streaming, no se sorprende. Entonces, ¿se sabía o no se sabía que el papá de Gabriel Lucero había fallecido? Y de acuerdo a cómo cae mejor en el juego, ¿no? Bueno, también. ¿Dije algo indebido? No, No, sí, no, Ventura, no, sí. algo raro. Sí. ¿Eh? Dale, ven tú. Estás sembrando Vos decís, dudas. vos decís que no está libretado. Es que todo lo que tenga que ver con el juego crea sospechas. Es un programa que Bueno. te crea sospechas de todo. Bueno, ¿qué tenemos, Corita? Contame. Bueno, ayer finalmente dejó la casa. Él igualmente había expresado en varias oportunidades que se quería ir, pero que tampoco quería ser el primero en irse de la casa. Tenía, viste, una cosa si me saca la gente y otra cosa es yo ¿No la vio elegir venir? irme. Yo creo que sí, porque la verdad que es uno de los participantes que no ha jugado casi nada, te diría. El famoso participante planta, ¿no? Como lo han Sí. definido un poco también ayer por la noche Santiago del Moro, ¿no? Esa persona que no se compromete ni con uno ni con otro. Y bueno, y finalmente la gente decidió que abandonara la casa, pero la casa igualmente sigue revolucionada porque Andrea y Silly no se pueden ni ver. Qué de hermosas hecho, las dos, ¿eh? no, me encantan, ¿eh? Me encanta. ¿Por qué? Porque lo viejo funciona. Que no se ofenda a nadie. Le dijiste viejo. No, la gente adulta. Vamos. Ahora, perdóname. Lo maduro Ahorita te funciona. pregunto. Lo maduro. ¿No ganó una planta, supuestamente? A mí me encanta, Marco Marco. Ginocchio. Pero lo Pero tildaban de bueno, cambió. planta. Tiene menos letra que un boleto de tren, Marco. Y bueno, y ganó. Y bueno, chicos. Cambió, uno que vos Es depende, cada, no sabía cada ni el formato nombre. es distinto igualmente. Bueno, ¿no? vamos a ver la salida de Lucero. A ¿Cómo ver, se por fue? ¿Se favor. fue contento, neutro o se fue con bronca? Vemos. Tranquilo. Lo lindo de salir es que ves a la persona. Esa es la parte buena. Siempre, siempre. Atención, por favor, Lucero. Te mando un abrazo bien, bien fuerte. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Un honor. Y hasta la próxima. ¿Por qué no? Chau. Chao. Pueden ir, ¿eh? Nos vemos. Chao. Chau, adiós. Bueno, en el momento de la eliminación Ilustrador. estaba primer plano, Yanina Silly, Gabriel Lucero y Andrea del Boca en el sillón. No sé si haciendo un mantra, elevando algún tipo de oración. Observando, ¿no? Y quería que la rajen a Yanina Silly. Porque es el contrapunto, porque Sí. ella, Andrea del Boca se apoderó de, es la alquimista del alimento. Es como la película Como agua para chocolate, te puede hacer reír y llorar según la comida que te hace. Ahora, perdón, este muchacho no, de alguna manera, promovió él mismo su salida, porque ayer veíamos un tape y decía, me quiero ir. Para mí la Quiero veía ir". venir y lo decía para no Bueno, sentirse tan mal. Pero si vos, ante la votación, la elección o la decisión final, estás, yo me quiero ir, yo Está me bien, quiero pero ir, si yo él me se quiero ir. quiere ir y tu expresa jugada es eso. esa. No, pero si él expresa eso, quizás la gente del otro lado le gusta cómo se maneja dentro de la casa y no te vota. Eso es muy. Y para dejar a uno que no quiere estar. Sí, Pero para sí, arruinarlo. Es un personaje más también dentro de Ahora, la a mí, casa. en base a lo que dice Luis, con respecto a Andrea y Yanina, a mí me parece que al contrario, debería potenciarse y no querer que salga, porque en definitiva es como River Boca. Es la enemiga. La enemiga No, está bueno tenerla. Pero sabe que Yanina está creciendo y que nadie la vio venir. Andrea del Boca era una estratega y lo sabíamos de antes porque en la vida ha sido también estratega. Yanina Silly es alguien que se destapó. Y atenti con la guerra del comino, sé que nos importa un comino Ay, esta historia, chicos. pero hacer llorar a Brian. Digo, una persona que ha pasado en la vida desafíos duros, sin embargo Andrea del Boca le puso mucho comino, un guiso, y el pibe lloró. Ay, de verdad era... Tremendo, Y ¿eh? cebolla le debe haber Y puesto. también para que llore. Bueno, en un ratito vamos a abordar un tema que realmente a nosotros nos conmovió
a nosotros nos duele y entristece porque puede ser uno de los peores momentos de su vida y también de su carrera de Carlitos Perciabal en el Uruguay, que remata todas sus reliquias, ¿eh? ¿Qué pasó con su vida? ¿Por qué de buenas a primeras en un chasquido de dedos todo lo que fue acumulando a lo largo de tanto tiempo desaparece? Pero primero un consejo, por calidad molto conviene, puré de tomates, molto, a 890 pesos. El precio sugerido al público, sí, 890, no hay que cambiar el número porque es molto. Y si es molto bene. Mirá. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto bene. Puré de tomates molto. Precio sugerido al público, 890 pesos. Revientan los teléfonos, ¿eh? Ah, y eso que ¿qué pasó? solo titulamos. Es verdad. Solo titulamos. Mirá. Ahora vienen los contenidos. Dale, Luis Breman. Bueno, el momento muy doloroso tiene que ver, como adelantabas, Luis, con Carlos Perciabale, que además de firmar un contrato en su momento por el cual una persona que le puso en sitio su propia vivienda, porque recordemos, había un contrato para ceder parte del terreno, bueno, finalmente hasta le tiraron troncos para que no pudiera entrar una ambulancia, ahora para sobrevivir vende sus reliquias. Estamos hablando de un hombre con 60 años en el espectáculo, con una gran cantidad de vestuario, de objetos personales, algunos incunables. De verdad va a tener muchos compradores, pero llegó un tasador en su momento y él se descompensó porque vio venir lo que no quiso ver nunca, que se iban a llevar su pasado. Hay que entender que en los adultos mayores los objetos forman parte de una vida bien vivida. Bueno, Carlitos está en un momento delicado. Bueno, él tiene en esa casa de Punta del Este una suerte de museo. Una suerte de museo donde guarda cada uno de los vestuarios y cosas importantes durante toda su carrera, que él se ha puesto y que ha lucido. Y bueno, y en su momento, mira, estamos viendo las imágenes de los trajes y te juro que me pone la piel de gallina porque uno no puede Historia creer pura. que se esté rematando ese tipo de Y lo peor cosas. Acá en América, perdón, en América hizo un programa sobre la revista, Sí. ¿te acordás? Sí, que hablaba sí, por teléfono los sábados a la noche. Sí. Sábado de noche. Lo peor para él, que además del valor sentimental, el valor económico que él cree que pueden llegar a tener estas prendas, no es el que le van a dar. Salvo es el que número, aparezca. decís vos. Claro, No, sí. te pagan por lote, tenés Salvo razón. que aparezca un fanático que diga quiero tener todo el vestuario de Carlos y ponga un dinero Si la que por ahí tuviese no yo, vale. la pondría. Bueno, está bien. Eso no va a me suceder. quedaría con el baño. Porque el que va a aparecer acá, quizás sea para comprarlo y revenderlo, quizás sea para comprarlo y exhibirlo en algún lado, teatral podría ser, pero no al valor que Pará, corresponde. propongo un tema, Depende de propongo quién algo, quiera porque hubo una exposición sobre Antonio Gasalla muy bien hecha en el actual Palacio Libertad de CCK. ¿Por qué no hay una sala, aunque sea pequeña, con los cómicos argentinos? Y sería Porque hay bueno. objetos de Antonio Gasalla, que su familia son curadores, como de Carlitos Perciabale, que pueden ir ahí. Que no se lo venda a un cualquiera, No, y que además- lo compre el Estado. Y además, varias de las cosas, sí, de Carlitos Perciabale en su momento, algunas fueron, se la han sacado. Le Personal, robaron de todo, que Cora. tenía él en su Mirá, casa, le ha mirá, robado. mirá. Lote, remate. chicos, sí. Claro. A ver, lo tengo Le acá han atrás, robado ¿no? todo. Ahí está el precio, Luis, ¿eh? $33 de base, embalaje $6. O sea, son precios, como decía Faba, precios muy accesibles para lo que son estas prendas de diseño, ¿no? Teatrales. No, y aparte, Estamos hablando de hechas con buena calidad. Que aparte ¿no? en su momento debieron costar ¿Qué un son, dinero más que pertenencias o importante. algo de propiedad? Todo de él. pertenencia. Estamos hablando de Pero casi es pertenencia, 60.000 no propiedad. 60.000 pesos por 3, 4 prendas. Barato. pero Y cuando otro dato, necesitas- Perciabale y Gasalla con Gumita Zorrilla. Guma Zorrilla fue la hermana Sí, de China, que era representante de artistas. Iban a Francia a comprar telas para traerlas y hacer estos diseños. O sea, por más Porque que tengan además, muchos años... Perdón, yo no soy un entendido, pero el vestuario que usaba Carlos en aquella época era confeccionado Único. puntualmente para Era eso. único. No era Sí. que lo encontrabas Único. en cualquier lado. Y eran con piezas que traían de Claro. afuera. Exacto. O sea, Ahora, no mira, es como el en vestuario base- que se utiliza a diferencia ahora. de Gasalla, que Gasalla no llegó a vender nada, pero sí le hicieron un robo de hormiga
en su pertenencia. ¿Se acuerdan que estaba vendiendo la casa, que finalmente no se vendió? Hubo de todo hasta que en el camino terminó internado y después falleció. Pero mirá el destino de dos tipos que han marcado una historia en el Café Concert, iniciando en los benditos bares subterráneos, y hoy un hombre que, como contaba recién Luis, su casa, su propiedad, tiene usufructo de él hasta que fallezca, pero realmente la casa ya no le pertenece, algo que debería pertenecerle, y tranquilo. Lo han robado por todos lados, le han robado pertenencias, cosas históricas a Antonio, y en este caso también Chicos, las fotos a Carlos. son tristísimas. Históricas. Las fotos en el pasto, no le hacen justicia a los trajes, a los colores. Esa dificultad a veces Por de favor. que también te va tan bien en la carrera y obviamente sos una estrella y después, ante circunstancias de la vida, la decisión de achicarte un poco. No, quizá, no tiene que ver con eso. Tiene que ver eso. con el deterioro de la salud de los dos, tanto de Antonio como de Carlos. Pero digo, las a su casas tan alrededor grandes. hubo gente que se abusó de ellos. No, eso ni hablar. Bueno, esa, Ni por hablar. ejemplo, ese lugar que había sido de un familiar de China en Laguna del Sauce, una enorme chacra, hermosísima, de verdad hay que decirlo, hermosísima, la terminó malvendiendo en más del 60% del territorio. A ver, cuando Un tipo raro. uno llega a una edad mayor, de tercera o cuarta edad, Sí. y no tenés familia directa, de buena voluntad, porque hay familias que no son de buena voluntad. No, si te Hay toca un familias chanta, que te arruina. Lo único que le importa es que el futuro fallecido les dé Si te una toca alguien buena que herencia. no te quiere, Que no te arruina. quiere, te Está bien, boletea. no es Otra, solo la otra eso. está interna. Perdón, no es solo eso. A veces, a ver, no sé cómo es la situación, pero a los adultos mayores les cuesta asumir que ya no están manejando bien sus cosas. Para un hombre que fue independiente toda la vida, que manejó su vida artística, que manejó su carrera como quiso, dejar que alguien te asesore, que te maneje las cuentas, es difícil. Y muchas los que veces no asesoran, ceden el ¿sabes? control. Te voy a decir algo, Carmela. Los que asesoran muchas veces están midiendo Yo te entiendo, te de puede qué tocar manera gente se mala. enajenan cosas que logró Está esa claro. persona y no quieren Pero que a vaya veces- para afuera, está sino que bien. se quede adentro. Pero a es veces tenés difícil. gente buena Es alrededor que te dice, pará, tenés que ordenar esto, y vos decís, la hice yo, es mía, Pasa vivo que como depende- quiero. Hay un ¿Puedo decir momento- algo más general que no tiene que ver con los artistas, que tienen una vida económica diletante? Chicos, hoy un matrimonio adulto mayor que ha trabajado toda la vida y se compró un tres ambientes, cuando se jubilan y tienen que pagar la expensa de ese tres No ambientes, pueden. no pueden. Entonces, digo, el sistema económico, y no me voy a ahondar en eso, pero es tan perverso que te hace vender lo propio para poder subsistir, salvo que Pero tengas ¿sabes qué? una guita Sumale ahorrada. algo a eso que vos estás contando que es real. Insisto, yo hago un paralelismo con Antonio porque hay en algún punto cosas en común, inclusive con Pinti también Sí. hubo algunos puntos en común. Les escribió a los dos. No, pero eso es de la Pero juventud. Pinti fue más cuidado. Sí, por su pero también entorno. hubo situaciones al final de la vida que Antonio fue a la casa, no lo dejaron entrar. También había un manejo extraño de gente que cuando vos no tenés una familia que te acompaña, que tampoco es garantía la familia, no estoy diciendo que sea garantía. Lo que digo es cuando no tenés gente que te quiera bien y te acompañe, hay un momento de la vida cuando pasás a ser adulto mayor que dependés de otras personas, sí. haces las cosas mal y si alguien no te da una mano, estás en el horno. En el caso de Antonio, en el caso inclusive de Pinti un poco, y en el caso de Carlos, de verdad les pasó esta situación de robos, de aprovecharse un poco. Acuérdense cuando Antonio fue a la casa de cambio Sí. a acompañar para prestarle un dinero a quien nosotros terminamos llamando el señor G en su momento, que era una especie de curador, un amigo, y dejó la plata olvidada. dejó plata olvidada. El buen hombre que le cambió llamó para devolvérsela. Claro. Pero Tengo todavía un no le último pasó. momento, ¿Qué pasó, Luis? cambiamos de tema en función de ya lo que manejamos, titulamos hace un rato, que justamente es el caso de Andrea del Boca con Biasotti, a propósito de lo cual estamos en comunicación con el doctor Juan Pablo Fioribelo, amigo de la casa, pero también un abogado de reputación y que en este caso toma partido en favor de su clienta Andrea del Boca. Fioribelo, ¿cómo le va? Desde aquí, desde la tarde lo estamos hablando. ¿Cómo anda? Hola Luis querido, ¿cómo estás vos y todo tu equipo? ¿Cómo andan? Buenas Bueno, tardes. estamos bien y muy atentos a todo lo que pasa en derredor de Andrea del Boca, Susana Jiménez y también el señor Ricardo Biasotti. Sí, efectivamente, hoy tomó relevancia una denuncia que hizo la señora Susana Jiménez y Telefe a través de su abogado, el doctor Bujerín, un gran abogado, un colega, denunciaron lo que era un final a voz, a los gritos, porque el señor Ricardo Biasotti inició una demanda en su momento contra Susana Jiménez, Telefe, Andrea y quien les habla,
y para iniciar esa demanda no tuvo mejor idea que falsificar unos recibos de sueldo diciendo que él era una persona por poco carenciada y pidió el beneficio de litigar sin gastos. Ahí está. Lo cual hace que esa figura, ese instituto jurídico, está previsto para personas justamente carenciadas que puedan acceder sin pagar la tasa de justicia a la justicia misma. Entonces, Biasotti lo que hizo fue presentó unos recibos apócrifos, fue denunciado en la justicia penal, se está tramitando la causa en estos momentos, y dijo que no tenía plata para pagar la tasa de justicia. Perdón, en este doctor, contexto, una tasa... redondeo con esto. Sí. En este contexto, la señora Susana Jiménez y Telefe denunciaron que el señor Ricardo Biasotti, que la va de carenciado, está por cobrar una suma de... estaría por cobrar una suma de $7 millones del producto de la Intendencia de Cosquín, Córdoba, por un juicio que tiene millonario, que finalmente salió una sentencia a favor de un fondo de inversión que él representa. Y lo denunciaron en el juzgado, y eso fue el escándalo que se generó. ¿Y qué en el día. pena puede tener, Fioribelo, este tema de la falsificación de documentos y el declararse insolvente cuando no lo era? Bueno, acá lo que usted lo denunció, yo lo denuncié por estafa procesal. La estafa procesal, para que todos se entiendan, es un delito penal previsto en el Código Penal argentino, que lo que significa es cuando una persona intenta engañar, estafar a un juez, en este caso, dándole información falsa para que ese juez se confunda y pueda fallar, en este caso, en un resultado a favor de él, basándose en información falsa. Es decir, él dice que no tenía ningún tipo prácticamente de ingresos, que aparecieron 3 recibos muy sospechosos, sin ningún tipo de... El domicilio que usa la empresa es un domicilio que no tiene ni número. Es una cosa... Pero la pena ¿cuál sería? Perdón, ¿la pena cuál sería, Fioribelo? La pena de estafa procesal es una pena de inhabilitación y es una... Y en el caso de que esto se complique, incluso puede haber una pena de prisión. ¿Inhabilitación de qué? De matrícula. No, a ver, las penas que tiene el Código Penal son de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. En este caso puede haber una pena de multa, digo, y de una prisión en suspenso. Una estafa que no tendría forma de demostrarlo. Sí, le hago una pregunta, y porque esta es una plata que él no cobró todavía. ¿No puede ser que él haya sido insolvente en el momento de afrontar esa demanda? No justamente porque en ese contexto se tramitó este expediente y se probó en la justicia que el señor Biasotti vive en la zona de Palermo, en las Cañitas, tiene un nivel de vida muy Pero alto. eso no tiene que ver con estos 7 millones. Yo le pregunto, en ese momento que él dice que era insolvente, ¿cómo? Claro, él tendría que haber informado, como muy bien dice la denuncia que presentó Susana, él tendría que haber informado de esto, de este crédito que tenía. Exactamente, que tenía un acreedor. Exacto, un acreedor nada más y nada menos de $7 millones. Pero lo que pasa es que lo hizo para evadir, pagar la tasa de justicia, y de esa manera nuevamente demostrar lo que es una persona que vive mintiéndole a la justicia todo el tiempo, de forma sistemática. Ahora, doctor, perdón, estamos hablando de una tasa de justicia que en ese momento podría ascender a ¿cuánto en dólares, por ejemplo? Y no tengo una cifra muy fina, pero alrededor la tasa de justicia sería alrededor de $50.000 que él tendría que haber pagado cash antes de iniciar, en el momento de iniciar la demanda. Para no pagarla, dijo, yo soy insolvente, presento el beneficio de litigar sin gastos. Se ve que convenció a su abogado de sumarlo a esta aventura jurídica y presentaron esto que es lisa y llanamente un papelón. A tal punto es un papelón que el juzgado civil apenas lo vio, dijo, extráiganse testimonios y gírense a la justicia penal para que se investigue. Claro. Muy bien, Fioribelo, le mando un abrazo. Gracias por esta comunicación. Un saludo, Luis, querido, a vos y a todo tu equipo. Buenas tardes. Muy bien, me voy con Bremer. Último momento para la tarde. Sí, tiene que ver con un incidente de tránsito, protagonista
nuestra colega Ernestina Pais. Lo que publica la revista Pronto, y le agradecemos justamente al colega Gianluca Chaet y también Pablo Montaña, es que Gianluca fue testigo de derecho y terminó siendo justamente testigo en la causa ocurrida en Avenida del Libertador al 600 entre General Juan Gregorio Las Heras y el General Juan Lavalle, esto en Vicente López. Lo que dijo Ernestina al momento de ser interceptada por este procedimiento policial es que por los medicamentos que estaba tomando no podía hacer el test de alcoholemia porque iba a dar positivo. La policía tomó de testigo a este colega, ¿sí? Porque Ernestina se quería ir, quería ya concluir el trámite, y por otro lado lo que dice este periodista es que Ernestina insultó a la policía. Yo me comuniqué con Ernestina Pais, tengo la respuesta de ella preguntándole primero qué había pasado y cómo se encontraba, y me dice, no, estoy en casa. Le pregunto, ¿esta información es real? Y me dice, ya chocar es entre comillas, estoy en casa, ni idea, beso. O sea que tenemos como dos instancias. Escuchando lo que contás, recuerdo, diciembre de 2023, una situación similar en Núñez. Perdón, me está llamando y Ernestina. Agosto del 2022, otra situación similar. Perdón. Último momento, llama a Ernestina, contame, Ale. Hola, Ernest, perdón, estamos al aire antes que nada. Ernest. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos al aire, te aviso antes que nada, ¿sabes? En A la Tarde, acá con Luis Ventura y todo el equipo. ¿Cómo andan todos? Excelente. Bueno, estaba contando Luisito, Débora, que hubo un incidente, un accidente, ¿tuviste? ¿Puede ser algo así? No, estoy en mi casa y me empezó a sonar el teléfono un montón y bueno, acá estoy en casa. ¿Pero chocaste en las últimas horas, Ernestina? ¿Tuviste algún accidente o incidente en vía pública? No, porque acá dicen que esto sucedió en Avenida del Libertador al 600. Y dice el tuit de Pablo Montaña, acaba de chocar, como que fue esta misma tarde, Ernestina. Pero estoy en mi casa y disculpen, pero esta no es la forma en la que yo hago periodismo. Mando un beso enorme, invito a todos al Divorcio del Año, que es una gran obra de teatro, y mando un beso enorme. O sea que desmentís esta información, Ernestina, vos. Claramente, sí. Ernest, ¿de dónde puede venir esto? Pues nos sorprendió a todos al aire justamente por eso. No tengo idea. Ok. ¿Vos estás bien? ¿No chocaste con nadie? Sí, ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa contestando amablemente tu mensaje. Te agradezco. Claro, que es lo que corresponde. Si me mandas un mensaje yo lo respondo. Esto no. Así que mando un beso enorme a todos. Bueno, nada, la verdad. Lo que pasa es que la realidad es que gracias, Ernestina, está bien por que llamar. ella llame, quizás no se ha dado cuenta que estabas al aire. Sigue hablando, Ok, perdón, Ernest, ¿estás al aire? ¿Sí? ¿Decías? No, quedó enganchada. Quedó enganchada. Okay. Bueno, Ella llamó sin saber que estaba al aire. Pero más allá de ese detalle mínimo, que la verdad que es buenísimo que pueda aclararlo, sí, obvio. Hay un supuesto testigo que dice lo contrario. Entonces, por supuesto, no hay por qué no creerle. Se la escuchó muy tranquila. Recién Santiago hacía referencia a otros episodios. Bueno, puede pasar otros episodios, pero eso no significa que porque haya habido otros episodios sea permanente. Digo, ha tenido inconvenientes de salud mental, sí, pero ya está. Le pregunté 2 veces y las 2 veces me desmiente el episodio, al igual que a Ale. Claro. Tenemos a Gianluca, que fue uno de los testigos. A ver, ¿lo tenés ahí? No, ¿O lo tenemos al aire? No, al aire. Al a aire. ver, Gianluca, ¿cómo te va? Desde a la ¿Cómo tarde va? te ¿Bien? estamos saludando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien. A ver, pregunta. ¿Vos viste que Ernestina Pais conducía un coche o un vehículo que tuvo un accidente? No, Luis, yo no vi a Ernestina manejando. Lo que pasó fue que a mí me tomaron de testigo con una persona que está abogada, que también estaba por la zona. Nos llamó la policía porque Ernestina estaba luego de un posible accidente o de un presunto accidente contra un Alfa Romeo. Estaba en un presunto estado de alcoholemia y nos llamaron de testigo porque justamente estaban teniendo problemas con ella, que ella se quería ir del lugar. Perdón que escucho el retorno, por eso tardo un poco en hablar, Sí. Pero bueno, nada, ella se quería ir del lugar y nos llamaron de testigo justamente para que nosotros presenciemos el tratamiento, digamos, que le estaban dando a ella. O sea, vos la viste a ella. Perdón, antes de seguir con esto, te digo, recién al aire, la propia Ernestina desmintió haber sido protagonista de un accidente.
Yo te digo, lo que yo vi no fue un accidente. Ella estaba en el lugar, yo no vi el accidente. Bueno, claro, la policía te toma vos de testigo para digamos, ver todo lo que estaba sucediendo supuestamente con Ernestina. Ahora, ¿vos sabés o te interiorizaste a través de la policía sobre ese episodio, sobre ese choque? ¿Sabés cómo habría sido? No sé cómo habría sido el accidente. Lo que sí sé y lo que sí escuché y estuve presente y vi es que Ernestina Pay se negó a hacerse un test de alcoholemia. Eso sí es lo ¿Dio más alguna importante. explicación de por qué se había negado? Según lo que yo escuché de ella, es que ella justamente no podía hacer el test de alcoholemia porque tenía un problema con los medicamentos, algo así que dijo. Perdón, ¿y todo esto que vos estás diciendo, lo volcaste a la denuncia policial y tuviste que firmar o finalmente no lo hiciste esto? ¿Está avalado con tu firma en la denuncia como testigo? Yo salí como testigo en la causa, yo no declaré nada en la causa. Claro, no, él es testigo policía. nada más. Firma el acta. Claro, Sí, yo firmé. Perdón, ¿esto a qué hora fue? A eso de las 2:30 de la tarde. Recién. ¿Y por qué crees que saldría, digamos, Ernestina a desmentir esta información? No tengo la menor idea. Yo no conozco la actualidad de Ernestina Pay, y de hecho no sabía quién era hasta que los policías le Perdón, dijeron, me parece, corregime si es una interpretación mía, creo que no desmiente la información porque coincide con la tuya, que es que no hubo choque. No hay choque, Entonces me por ahí era un pregunto, control. ¿era un control, un Era un retén control. policial o era No, un incidente? Es así, para que se entienda bien. Yo no digo que no hubo un choque, lo único que dije es que yo no lo presencié. Claro. Pero era un control Y que cuando- rutinario. Cuando vos No, llegaste, no ¿había era- no policías había ningún con control. conos haciendo control de papeles? No, ¿O había, no había ningún control. Era Y si una hay un situación choque, tiene que- extraordinaria. Perdón, si hay un choque, Dejen tiene que- hablar, dejen hablar. Esto fue así, Luis, para que se entienda claro. Sí. La persona que manejaba el Alfa Romeo, que es la persona que presuntamente habría recibido el impacto o que había impactado contra el coche de Ernestina, llamó a la policía porque Ernestina tenía olor a alcohol, según lo que dijo la persona del BM. O sea, Del Alfa Romeo, perdón. ¿ella habría chocado a alguien entonces? Aparentemente sí, yo no lo presencié. Según lo que dice este hombre, porque lo que dice ella es totalmente lo claramente. opuesto. Entonces, Lo que hay pasa algo que- que no me queda claro. Yo Vos no sos lo presencié, testigo- obviamente saliste vuelvo a testigo de declararlo, qué. De la que se negó, situación de de que que ella se se negaba. negaba a hacerse el test de De alcoholemia. la situación, Exactamente. no del accidente. No del choque. No, el accidente yo no lo vi cuando yo llegué, porque como expliqué ahí en la nota que había salido en otro diario, yo salí de un edificio y la policía ya estaba presente, Claro. los autos ya estaban estacionados y las personas ya estaban abajo de los vehículos. Gianluca, te hago una consulta. ¿Había un contexto de que había ocurrido un choque? ¿Un contexto cuando hay dos autos, alguna abolladura o que estaban mirando? ¿Se habló de un choque? Exacto, eso es lo que yo digo que presencié, que fue las personas sacando, pasándose los datos, pasándose los datos, la policía Claro. sacando fotos de los autos y la policía aguardando que llegara la gente de tránsito para poder hacer los controles de alcoholemia ¿Y ella pertinentes. cómo estaba ella, digamos, en esa situación? ¿La viste, no sé, compungida, angustiada, Sí, estaba nerviosa con la estaba angustiada. situación? Estaba angustiada, estaba un poco nerviosa, entiendo yo, pero como te digo, no es que tuve contacto con Ernestina, no hablé casi, tuve más contacto con la policía y con la persona que Pero del sí, Alfa Romeo. sí da fe que estaba en el lugar, que la viste y que firmaste que eso ocurrió. Sí. Y que ella dijo lo de la alcoholemia que no se le iba a Lo que hacer. pasa Eso, que- estoy ¿Eso lo seguro. escuchaste vos? Que estaba Sí, tomando estaba- medicamentos y estaba- no podía realizarse el test. Sí, estaba. El contexto éramos 5 personas. Estaba un agente de policía, el agente de tránsito, Ernestina, yo y el otro testigo. ¿Y la retuvieron el auto? Así parece. Yo cuando ya me retiré, después de firmar el acta, me dijeron que le iban a retener el auto. Perfecto. Muy bien. Bueno, igual, perdón, un dato que es técnico, con esto no estoy ni avalando ni desacreditando a nadie. Es legal negarse a un control de alcoholemia, pero lo que pesa sobre uno es una contravención de desobediencia. Es entendible, es Perdón, entendible. hago un comentario, Sí. comentario. La persona que estaba de tránsito, cuando Ernestina se negó a hacer el control de alcoholemia, le dijo que se lo tomaba como positivo.
No sé cómo será la ley, no tengo idea. sí. Pero cuando uno se niega, Se te lo toma como aparentemente, positivo, claro. Se lo Muy toman bien. como positivo, exacto. Gianfranco, te mando un abrazo y gracias. Gianluca, pero gracias a ustedes. Gianluca, perdón. Tano era. Claro, sorprende mucho más la llamada. No, a mí no me Alejandro. sorprende. Después de todo lo que ella frente a este testimonio, ¿quieren escuchar lo que dijo Ernestina? Vamos a escuchar. En mi vida, la cosa más fuerte que vos le podés decir a un hijo o a una mamá, que es, yo no doy más. Hasta acá llego. ¿Cómo no voy a poder dar otras batallas? 6 meses y medio internada es mucho. En esa internación, ¿con salidas o no? ¿Cómo fue? El primer tiempo, bueno, yo fui judicializada además. ¿Y Sí, sabes eso lo que implica la judicialización? Que hagas un tratamiento. No es que te meten preso. Vos no lo estás entendiendo, con lo cual te vamos a internar para que cumplas el tratamiento. Claro. Y para mí fue una salvación. Yo había intentado ya muchas veces, internarme. Claro, y no podías. Yo bebía llorando. ¿En algún momento pudiste trazar la línea de dónde arranca todo eso o el por qué? Desde que soy chica. Desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor. ¿Qué es lo que tiene un adicto? ¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. O sea, la frustración lo supera. ¿Por qué? Porque no tenés herramientas. Entonces, yo creo que ya mis herramientas escaseaban a nivel de poder enfrentar el dolor desde chica. En la internación, un gran lugar donde estuve. De verdad, donde yo tenía terapias individuales, terapias grupales, obviamente grupos, y vinculares. Y en las vinculares yo empecé a desandar un montón de cosas que yo no sabía que estaban ahí. La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo. Porque lo viste en alguna situación que a vos te generó... No, porque tener una mamá internada y todo eso me parecía que era un montón. A veces siento que los padres, quizás también por la generación de la que vienen y demás, tienen como esta carga de la fortaleza y como esa cosa de cubrir y de tapar. Y yo te digo, los momentos en los que más admiro a mi mamá es cuando es vulnerable conmigo. Y cuando la escucho triste y cuando la escucho mal y cuando me puede contar algo que le está pasando, porque yo mismo aprendo mucho más de esa madre vulnerable que de esa madre que cree ser fuerte, que cree cubrir todo. Entonces, para mí, que vos hayas tenido esa posibilidad de hablar con tu hijo de tus cosas y demás, espero que nunca sea una vergüenza para vos. Espero que Para sepas, mí no lo sin es. conocerlo, y te lo puedo asegurar, que él lo recibe de la manera totalmente opuesta y que es una lección de vida que le va a quedar para siempre. También supe en ese momento, y gracias a los terapeutas, que yo le pude enseñar que del piso... Me encanta ese chico. Me parece que es muy importante. claro. Es muy claro. Digo, ella está contando, cuando le pasa a Chano, todo el mundo le da pena, cuando le pasa a Restina le dan por todos lados. Creo que hay animosidad. Es una mujer que está contando que atraviesa un problemón, que inclusive le cuesta enfrentarlo con su hijo. Eso no significa que pueda salir con un auto. Lo que digo es, la salud mental no está siendo encarada de una buena manera, legalmente, y a veces no tenés herramientas a tu alrededor. Está haciendo lo que puede y en este caso lamento enormemente que tenga que enfrentarse a esta situación porque termina exponiéndose de nuevo. Y no sé si es el no sé si es el caso, pero son todos procesos de avances y retrocesos. Total. Son procesos humanos donde 1 más 1 no da 2, donde hay que entender, donde hay que escuchar, donde hay que acompañar y donde puede haber traspié. No sé si es el caso. Vuelvo al punto porque Ernestina lo sigue negando. Yo quiero ser contemplativo porque veo yo le escribí a Ernest acá al aire y me llama. Le avisé que estábamos al aire, pensé que por ahí estaba viendo, pero quiero ser contemplativo también con estas cosas, porque por suerte nadie salió herido y no había visto en detalle esta entrevista, ahora la estoy recordando, y cuando hay una adicción, por supuesto, hay que ser mucho más empático y contemplar esas cosas, porque es un tema delicado. Por suerte, no hay nadie herido, por suerte no pasó nada grave, y por supuesto que ya queda en la índole privada lo que... A mí me tocó ser testigo directo aquella mañana en este mismo canal, cuando se tomó sin querer un trago de lavandina. Ella buscando desesperada una botellita de agua, abre uno de los placares donde nos maquillamos y vio una botella de agua mineral donde el personal de limpieza ponía lavandina para limpiar. Bueno, lo agarró desesperada, se lo tomó y bueno, la tuvimos que sacar en ambulancia. Bueno, pero en ese caso, mi mamá también se tomó un vaso de lavandina y terminó internada. Digo, también guardado, mal guardado, o en un vaso o en una botella. Eso es un accidente o una eventualidad. Lo que ella está contando es un problema en profundo. ¿Cómo se llama este chico? Nunca me acuerdo. Fefe Bongiorno. No, lo que yo quiero decir es que Fefe, me parece que Fefe es una persona que
sumó. Esas personas que sí, que te suman para un momento difícil, ella estaba contando algo terrible y no es tan fácil enfrentar los medios y contar una adicción, Y otra problemas cosa, y cuestiones. Y ahí me parece que está bueno. Porque me parece que está bueno y es humano lo que hace Fefe, como coincido con Débora, fue genial, porque de fiscales morales puede haber muchos, entendiendo claramente que esto no le habilita a nada que esté incorrecto, pero también entendiendo la historia de Ernestina, y muy pocos la conocen, muchos sí, tal vez por notas periodísticas que tienen que ver con desaparecidos en la dictadura militar, con una infancia de mucha lucha, con esconderse en placares para no ser chupados. Hablo de ella y hablo de Federica, con quien tuve el gusto de trabajar. Excelentes pibas las dos. Digo, también son vidas atravesadas, lo que no implica que una vida atravesada por esta tragedia determina en un consumo problemático, pero hay una historia que arrasó con ellas y su familia y de a poco, con distintas herramientas, se pusieron de pie. Mira, acá me llega la síntesis del hecho de la cuestión policial, para que tengamos, digamos, la versión oficial de la policía. Lugar del hecho, Avenida Libertador y Las Heras, que lo decíamos hace un ratito. Interviene el juzgado de faldas de Vicente López. La síntesis es el actual 911. Se desplaza a la zona 19 de Libertador y Las Heras por accidente de tránsito. Arribando al lugar, positiva la novedad, colisiona vehículo, habla de los vehículos, no importa. La señora Pais Ernestina, con DNI 22 millones tanto, en su vehículo, habla del vehículo, no importa, habla de la propietaria que estaba estático en el lugar, otra propietaria, con quien termina colisionando. Seguidamente se apersona al lugar un oficial de servicio del lugar, oficial ayudante Lindner. Se hace presente de inspección de tránsito, Rafín, quien realiza un acta de inspección con alcoholemia positiva. No, acá dice... Claro, la dieron por positiva porque ella se negó. Ok, le estoy leyendo la parte policial, lo que digo es que no dice que se negó y por eso lo dieron como positivo. No hace aclaración, dice, de tránsito Rafín, que realiza el acta de inspección, está el número de acta, 1.002.540, con alcoholemia positiva dado por la señora Pais, que aclara luego, mala mía, se niega a hacer el test, por eso le dan la positiva. Mala mía, no lo terminé de leer. El vehículo remitente se lo llevó a un corralón municipal, que es lo que corresponde habitualmente cuando pasan estas cosas, consultado por el fiscal de turno, adopta temperamento debido solo son daños materiales. ¿Puedo hacer una pregunta? Obviamente, lo que hablábamos de la historia va por separado al acontecimiento, al hecho de tránsito de hoy. ¿Por qué lo negó? ¿Qué sucedió? Porque tiene un problema. Porque tiene un problema de salud mental que no quiere está asumir. preparada para salir a decir que lamentablemente tuvo una recaída, chicos. No, yo hablo de... porque tiene derecho también. Pero quizás ella no está preparada para afrontar una situación de frustración, de una recaída. Quizás no puede afrontarlo en este momento y quizás, no sé, hablas en 2 meses y lo reconoce, pero debe ser emocionalmente dificilísimo. Terrible, se secuestra el vehículo y, por supuesto, el carnet de conducir también. Quizás está mal asesorada también, chicos. Por ahí alguien le dijo que la medicación efectivamente le podía dar un positivo en alcoholemia. Sí, también. Claro. Desconozco, pero acá lo que preguntaba Dani es por qué se negaba el choque. No, claro, el choque negó. Ella, pero ella niega el choque porque sería consecuencia de... Sí, porque además, si hay una... Sí, chicos, chocamos todos. Yo he chocado 100 veces en mi vida. Y digo, pero yo por el tema de la medicación, al tener probabilidad de dar positivo, no quise hacerme el test, es pero lógico. no tenés la mochila que tiene ella. Claro, Vos tenés venido de cada uno tiene su propia historia. Está bien, pero... Yo te entiendo lo que... Bueno, pero justo ese es el tema. Es entendible. ¿Y sabes qué? Igual estamos siendo contemplativos porque es Ernestina. Si le pasaba a una persona común y mataba a alguien... Pero no mató, lo dije recién. Si hubiera habido... Pero vos, si no estás en condiciones de manejar, no podés salir a manejar. Perdóname, una sola cosita. Arranqué diciendo, por supuesto, hay que agradecer que no pasó nada. Dicho esto, de Chano somos contemplativos. No, a Ernestina ¿cómo? Chano fue un peligro al volante. Bueno, yo hablo no mató a alguien. Igual no es para personalizar. Hay que diferenciar cuando hay una adicción, que por supuesto la responsabilidad está igual, a cuando es un hecho casual. Cuando vemos muchas veces en los noticieros a alguien que tomó de más, se tiene el registro. Aquí tienen que... El tercero. Tiene el registro. Agosto 2022, diciembre 2023 y hoy. Se lo tiene que sacar en tal caso el registro. Ah, bueno. No, sin duda. Tiene un problema de salud mental en el que no puede enfrentar y que tiene recaídas. Entonces, una persona en esas características tiene que no tener acceso por supuesto que a... No, pero por eso me parece que está bueno coincidir, creo que coincidimos en eso, que no es licuar ningún tipo de responsabilidad
ni cubrirá. Simplemente un trato humanitario respecto de situaciones que tienen que ver con salud mental, Claro. que no tienen que ver con alguien saliendo de juerga puntualmente A eso o me refería. rompiéndose Sin duda. la pera un viernes a la noche, sino que tiene que ver con condiciones preexistentes. Y de esto trata, mirá qué curiosidad, la obra El divorcio del año habla de padres que hacen todo el tiempo exhibición pública, violenta, brutal de sus problemas y afectan a una hija. Entonces creo que me parece que el medio tiene siempre dos opciones para cubrir este tipo de hechos, que no implica cubrirla, justificarla, simplemente es, che, mirá, seguramente si es real, pudo haber sido una recaída, y es muy vergonzoso para aquellos pacientes que incurren en eso, aunque es lo más normal. No le quita responsabilidad Es lo más al otro. normal. Pero además escuchá lo que decía en la entrevista, Sí. Dani. Ella en la entrevista hablaba de su hijo, ¿no? Y de los cuidados que tenía con su hijo. Entonces, si realmente sucedió lo que estamos contando, y acá, bueno, está el parte policial que da Débora, digo, quizás para ella debe ser terrible que personas que quiere mucho se enteren que lamentablemente ha caído nuevamente. Cora, querida, yo avalo y me sumo a todo lo que dicen ustedes y está muy bien. Ahora, hice una pregunta muy sencilla que hubiese eximido de todo esta confusión a ella. Y usted me dice, no, pero no está preparada. Entonces, ahí es cuando se suma Esposato y dice, si un día está parada en el semáforo y le tocan un bocinazo, dale, arrancá, y se pone nervioso, tampoco está preparada para manejar. Ojo, ojo, porque hay que contemplar la situación de ella, Sí, y pero también la del de alrededor, porque Por eso, o sea, vamos a recordar una un vehículo Regina es Páez peligroso, visitando en Desayuno Americano y hablando a corazón abierto lo que decía en ese momento. Feliz, ya, bueno, todo el mundo sabe que pasé por un momento muy, muy difícil, y lo que yo puedo dar como mensaje es que si podés enfrentarlo, el camino solo es para mejor. ¿Tuviste algunas dificultades en este camino? ¿Cómo lo estás transitando? No, por suerte mi caso es el, digamos, de los que se pueden dar el menos grave, porque yo quise rehabilitarme de lo que estaba padeciendo, mi familia me acompañó y por suerte no había perdido todos mis vínculos como para estar acompañada, y puse la voluntad, porque es un trabajo difícil y uno tiene que poner mucho y tiene un largo camino para estar mejor, y en mi caso lo logré. Hay otros casos que lo intentan y quedan en el camino. Quizás la salud mental es un aspecto en el que todavía falta un poco de conocimiento y de ayuda. Quizás. Mira, durante mucho tiempo el tema de la salud mental en el medio, o sea, en el medio periodístico, de ficción, actrices, actores, conductores, periodistas, le tenían como mucho miedo a hacerse cargo de que padecían tal o cual adicción, porque eran muy estigmatizados. Y yo creo que hoy, gracias a que muchos abrimos la boca y gracias a que un montón de profesionales se hicieron cargo de dar una mano también con la difusión y la divulgación, es que hoy hay un montón de pibes que se animaron a hablar en sus familias. Así que yo lo celebro haber dado la cara. Me dio mucho miedo durante mucho tiempo hablar, y era como algo que se sabía pero que yo no admitía, y hoy creo que estoy orgullosa de haber hablado. ¿Cuáles fueron los principales indicios que a vos te hizo darte cuenta que quizás necesitabas ayuda? No, bueno, cuando ya hay un momento en el cual todo el mundo te está diciendo que no, cuando ya no te dan ganas, hay una parte hay gente que empieza por la depresión o por la angustia, hay gente que termina en la depresión y la angustia. En mi caso, yo empecé a sentir una angustia muy fuerte que no sabía de dónde venía, y cuando la tapé con la sustancia, en mi caso el alcohol, ese agujero se hizo cada vez más grande. Entonces uno cree que está tapando la angustia, pero en realidad está generando más y más profunda angustia. Entonces, en el momento en el cual yo me interné, gracias a que mi familia me apoyó, pude trabajar todo eso que me daba angustia y con lo que no había podido lidiar. Pude descubrir cosas que me atormentaban, que ni yo me acordaba que me habían pasado. Por eso es tan importante trabajar. Se dice justamente, cuando estás internado se llama trabajar el problema. Trabajás, es un trabajo diario muy fuerte, muy necesario, pero a la vez intenso, que haces porque hay lugares justamente que por haber consumido querías tapar. Y el hecho de tener que trabajarlos te obliga a hablar de eso, a hablar con aquel que te hizo daño, a hablar con vos que te estás haciendo daño y que pensás que la sustancia lo va a tapar y no va a doler. Duele más. Luis, muy bien. ¿puedo decir una Ernestina cosa? Al rojo vivo, sí. Lo bajo al día de ayer.
Ayer fue el primer día en muchos colegios de nuestro país donde hay pibes que llegan quebrados a los colegios. ¿Qué hacen muchos colegios? Algunos les quieren cobrar multa a los padres y otros echan a los pibes. Digo, no es momento... ¿Quebrados qué significa? Totalmente rotos de alcohol. No los dejan entrar. Digo, ¿no es momento para que los colegios hagan pedagogía y hablen de consumo responsable? ¿De no tapar vacíos con sustancias? ¿No es momento para que padres, colegios y pibes hablen en vez de juzgar? Pregunto. Yo te invito porque me ha tocado hacerlo. Ir a reuniones de padres en los colegios. Sí, tal cual. No, pero pará. Muchas veces los padres pero cuando es son una... Los que organizan. Los disparadores de todas estas consecuencias. Sí, total. Pero perdón. Yo recontrabanco si el problema es de fondo y hay que tratarlo a nivel individual y familiar. Pero esto de ponernos en pedo a la noche para entrar al colegio borracho, ¿cómo hay que contemplarlo? No, contemplarlo. Bueno, la página complicada en la vida de Carlos Perciavale, como anticipábamos, rematando su historia, sus trajes, sus pequeños o grandes bienes personales, la mayoría con un valor afectivo, su vestuario. Ahí estamos viendo con el fondo de este paisaje de su casa en Laguna del Sauce. Él, hay que decirlo, que está bastante solito, tiene solamente una persona que acompaña cada tanto. Pero también una cámara y un micrófono. Claro. Gustavo Descalzi. Adelante, Uruguay, su amigo. Sí, Descalzi, señor. nuestro Sí, compañero. señor. Adelante. De acá le mando un abrazo grande a mi querido Carlos Perciavale, el emperador de la risa, el rey del café con ser. Él va a decidir poner en subasta pública, para que cualquier persona quiera tener un recuerdo de él, más de 100 lotes que hablan de la historia, de los personajes y de la vida artística de este hombre que nos ha dado tantas y tantas alegrías. Yo ya elegí uno, de los que están ahí. ¿Sabes una cosa, Gustavo? Viéndote en esa imagen, a lo mejor no sé si premeditadamente o casualmente estás en el medio de una de las postales más representativas de Punta del Este y estás en la Plaza del Ahogado, donde detrás tuyo se ven los dedos asomando por la salvación. ¿Tendremos salvación de Carlos Perciavale? ¿Sabe que el autor un día me dijo que se llama El hombre saliendo de la naturaleza? Eso era esto. Y en este caso le cambio lo que usted me dice por una actitud del artista y del Carlos Perciavale en poner en subasta en un momento difícil de su vida, hay que reconocer. Estamos en un momento difícil de la vida de Carlos Perciavale y él quiere disponer en vida de poner sus cosas en esta subasta. ¿Cómo está anímicamente? Le escucho, Corita. ¿Cómo está anímicamente Perciavale? Porque digo, está dejando parte de su vida por un problema económico que está transitando. ¿Por qué no está al lado mío? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tengo al lado mío en este momento? ¿Por qué? Porque él está en su casa, quedó tan choqueado cuando al rematador le decía, este traje lo usé en el 84 en tal personaje, este traje estuvimos con fulano, y cuando habla de uno de los trajes que compartió con Antonio Gasalle, dice que le dio un shock, que le golpeó muy fuerte. Claro. Se salva Carlitos Perciavale, la pregunta que nos hacemos, nos responde después nos vamos al corte, Descalzi, con esta Vengo postal. con más. Voy por más. Vamos al corte, después seguimos con Carlos Perciavale, con Gustavo Descalzi, allá, en Punta del Este. Tu historia puede cambiar. Nosotros vamos a tratar de dar con Lorena. Por favor. ¿Qué le dirías a Lorena hoy? Que la amo a ella y a mi princesita. Que las necesito. Vamos a tratar de ayudarte. ¿Qué sentís por María Florencia? Nada. Y no puedo, no siento nada. A la tarde, nueva temporada. Próximo lunes, solo en América. López con Icardi y la China, ¿eh? Y Santiago Esposato tiene toda la información. Adelante. En estos momentos, y ya hay fotos dando vuelta por las redes, Wanda Nara está tirando todo lo que pertenecía a Mauro Icardi en uno de sus departamentos de Italia. ¡No! Se quiere deshacer de todas las pertenencias de Mauro. Esos departamentos ya la justicia está definiendo de quiénes van a ser. Seguramente Wanda se quede.
con el usufructo de esas viviendas. Perdón, ¿solo lo de él le está regalando? Solo lo de él. Bien, lo de ella lo mantiene. Es la venganza por lo que pasó en Turquía, chicos. Ella no pudo volver a buscar sus cosas. ¿Vos no me das lo Las mío? carteras. Bueno, acá está lo tuyo. Y si observan, hay unos juegos. ¿Qué son? Tipo videojuegos. Lo de las que... tortugas ¡La ninja. Play! Exactamente. Le tiró la Play. Más o menos, es algo mucho más grande que la Play, de la que Mauro era fanático. Y no es casualidad que en primer plano se ve el juego de las tortugas ninjas. No, chicos, el respaldo de cama con la M y la W es es todo. demasiado. Y abajo el texto dice acomodando mi casa italiana, regalando, donando y también Está bien, restaurando. que done, Yo está te bien. digo que si sabía pasar por ahí me llevaba lo Está que lejos, sobra. te queda un poquito lejos. A mí la Pero lámpara hay de muchas allá me cosas. gusta. Estoy acá con la doctora Eugenia Slater. ¿Por qué te llevarías de acá? Yo me llevaría el... Poné la foto, si no lo sabe, dale. a mí me encanta el respaldo. Sí, no la tengo M y la duda. W. Además, Muy el- fino, sobre No, todo. pero la cuerina grabada da muy telo de los 90, chicos. Impresión las iniciales. o sea, ese fue el primer respaldo de cama que ellos tuvieron y bien arrancaron la relación. Tirás unas papas y se hacen fritas. No, ahí. y me parece como muy, muy emocional que justo Significativo. tire Como eso, berreta. es un recuerdo tan grande de ellos. Probablemente Pero, con este perdón. respaldo esas dos niñas fueron quiero- realizadas. Claro. Quiero preguntar Mal algo recuerdo. elemental. ¿Y vos cómo sabes todo esto? No, porque bueno, siempre estalqueo mucho y me fijo, pero sí, ese respaldo fue el primero que ellos tuvieron como matrimonio, que lo tenían en la casa de El Milán. nidito de amor. Lo Era el verde nidito que de escucha amor. el perro. Esa es la cama que conoció Keita Valdés. Bueno, Santi, pará. Más respeto, Pero sin querido. sus iniciales. Está bien, bueno, cada uno se Si lo que puede. recordamos- ¿Ves que no le pongas nombre porque es al pedo? Al final No, es Mauro hacía varios posteos, si recuerdan, al principio con Wanda tirada en la cama y con Sí. ese respaldo de fondo. Yo quiero el flipper. Que siempre se lo veía. El flipper para mí. Sí, A se ver, llama No Mega es Gamer. flipper, es un Y eso videojuego. finalmente, El una flipper es el de la consola bolita. de- Vos sos abogada. Sí, de las Pregunto lo tortus. siguiente. ¿Esto ya está para resolverse o ya está resuelto? Bueno, el 25 de marzo es la última audiencia donde se va a determinar si hubo adulterio o no y qué es lo que va a pasar. Están a la expectativa las dos partes. ¿Adulterio por parte de quién? Por parte de Wanda, porque lo que pidió Wanda en la última audiencia, que no hubo acuerdo entre los abogados, o sea, no estuvieron presentes ni Mauro ni Wanda, solamente los abogados de los dos. Maura lo que pidió fueron 2 millones de euros para terminar con todo. Pero Eugenia, ¿no hay, pruebas cruzadas? Tanto Mauro denuncia a Wanda por adulterio y Wanda también denuncia a Mauro. Sí, hay pruebas cruzadas y por eso todavía no se terminó de Lo que pasa es que en el dirimir caso el de juicio. Mauro la acusa de 2 mínima adulterios. Uno con Pero Facio perdón, y otro con Keita. Pero acá el que- Gana el que, Pero, el que gana primero. pero discúlpame, ganó más pero pruebas. que ganó 2-1 en adulterio. Que... No, lo que estoy diciendo es que Wanda, Mauro la denuncia a Wanda por 2 adulterios en particular, que son el de Keita Valdés y el de su Facio. Facio. Claro, y define por diferencia de gol. Wanda asegura que a Facio no lo vio nunca en su vida. Bueno, pero acá por es el que ejemplo. engañó primero. No, o acá el que engañó más. el tema es así. En la ley italiana, el culpable del divorcio tiene que mantener de por vida, digamos, a la víctima, al que fue, digamos... Engañado. El engañado. ¿Y en este caso quién sería el primero? Bueno, Mauro dice que es Wanda la que le tiene que pagar a él y Wanda dice que es él la que le engañó a ella. De Eso es hecho, lo que están ¿y si se diciendo. engañaron mutuamente, que se le empatan? Wanda había pedido también, ¿te acordás? Un resarcimiento económico que lo estaban contemplando. Claro, ella también lo que pide es un lucro cesante, porque ella dice que durante todos los años de matrimonio él no la dejaba trabajar. Claro. Todo esto es lo que está investigando la justicia italiana. Perdón, ¿pero Él- ella no era su representante? No No, trabajaba. claro, era ella una quería formalidad. trabajar- No era agente FIFA, no ella era le agente arreglaba el FIFA. contrato. Ella quería trabajar en la tele y según ella Mauro era un poco celoso y no la dejaba. ¿Y por qué no lo mandan al Chiquitapia que arregla todo, viste? Bueno, ojo, pero recordemos Claro, que, claro. perdón, Traba buen todo. dato el de Eugenia, porque fue la primera crisis grave que tuvieron, donde Wanda le dice, bueno, quiero volver a recuperar mi vida, déjame trabajar en Argentina en televisión, viene acá y finalmente acá se terminan separando. Claro, así fue. Claro. Al principio, que
fue con el primer Masterchef que Sí. hizo Wanda. Él la acompañó acá. No, el primer sí, Bake Off. El Era primer Bake Bake Off, que durante mucho tiempo ella pidió que Mauro le trajera a las nenas, ¿se acuerdan? Y él no se las traía. No se las traía. Muy bien. Bueno, y ahora la última novedad es que Maxi López ya consiguió casa en el barrio El Yach, que es donde está instalada Wanda. Justamente esto tengo Pero, un chicos, último no tiene momento otro y lugar. Santiago Esposazzo A ver. tiene la información. Pero no hay otro consorcio, No, por Dios. no hay otro barrio, parece en Nordelta, porque hoy a la mañana, en uno de los chats paralelos no oficiales de vecinos de ese barrio, No me digas se que lo- mostraron bastante molestos con esta situación. ¿Por qué? Maxi? ¿Con cuál? A Porque ver. según los vecinos, ellos, por publicaciones periodísticas, leyeron que Wanda y Maxi están prontos a grabar un reality. Y dicen, no queremos ver una cámara que vulnere nuestra intimidad caminando Son por el bastante- Sí, además también hay un rumor que ya me lo desmintieron, pero bueno, Sí. hay que ver, que es que en julio Icardi vendría a jugar en River, porque ustedes ¿Perdón? saben... Icardi. Perdón, salió hoy en todos los noticieros deportivos de la Porque el mañana. Galatasaray le bajaría el sueldo a la mitad. Pero River fue el equipo que Wanda propuso a Icardi, Claro. siendo hincha de Boca o... El de Perdón. Newell's. Igual, De usted News, dice bueno. que también iría a ese barrio. O sea, No, lo único que están falta. a- en la isla. Están Claro. en la isla que está a 7 minutos en auto, pero sería un caos para todos los vecinos porque ya se ven venir. Pero tienen otros quilombos los vecinos ahí de esa zona. Chicos, que le pasen el Pregunta. verazo a todos los vecinos a ver qué tenemos. Pregunta hablando de vecinos, porque es un tema para todo el vecindario del lugar. Sí. ¿Va a haber carpinchos en la... Uy, lo que faltaba. Porque Va a haber- no sabés el ataque de los Pero carpinchos Wanda que está te- sufriendo Antonito. No me digas. Sí. Ah, mirá. El otro día se levantó y encontró 10 carpinchos que estaban comiendo y... Pero son buenitos, Liz. Son buenitos. Sí, está lleno de carpinchos y aparte no te atacan a puedo los creer. perros. Bueno, todo un tema lo de los carpinchos. Igual, Wanda no, Los te capibaras. Wanda no te deja caminar un carpincho, te lo hace cartera enseguida. No hay algo, yo tengo una pregunta, ¿no hay algo Qué malo está Brenda. como de ambigüedad en los vecinos? Porque por un lado que la privacidad, no sé qué, pero yo me imagino cuando llega Wanda la quieren saludar todos. Y sí. A mí me dicen que no. No la quieren. Más No o están menos. contentos. No, Mira, consigue a Santiago con Eugenia. No, además, la otra vez había comentado que salía a las 2 de la mañana a andar en cuatriciclo con Miguel. pero Y los vecinos... Es que hay gente que labura, que al otro y hay día se gente tiene que levantar tiene temprano. bebés o niños Obvio. chiquitos que no pueden Chicos, dormir. Hay reglas. todo bien, pero a mí me pasa el camión recolector de basura en una calle silenciosa a las 3:30 de la mañana y me despierta. Bueno, que se amaque. ¿Qué zona Que es? sea Maque. Que sea más. Bueno, Apagan las Blanca, defensas. algo que decir, si no estoy cerrando. Bueno, a mí me desmintieron la versión de que Gustavo Méndez me dijo que era mentira que iba a venir Icardi a jugar acá, pero hay que ver porque hay muchos rumores. Ah, el fútbol es muy es Y- muy, y muy, es muy... Sí, sin gallardo. Volátil. Bueno, muy bien. Sí, tal cual. ¿Algo más? ¿O No, casi por para hoy siempre? suficiente. Será hasta mañana. Chao. Vamos a América Noticias, dale.